Le saluda el ingeniero Alfredo Grande, catedrático de la materia Gestión Administrativa dentro de la carrera de Ingeniería Industrial. Estamos comenzando el tercer periodo de clases y con él estamos iniciando también la unidad número 6, la unidad relacionada con la función básica de la administración denominada dirección. El tema 6.1 justamente nos habla del concepto de dirección y los principios y elementos de dirección. Ok, vamos a desarrollar este tema en 3 videos cortos. El primer video vamos a abordar básicamente algunos conceptos de dirección y vamos a comenzar con un par de principios de dirección. Vamos a continuar con el resto de principios de dirección en el video número 2, introducir la parte de los elementos de dirección para cerrar el video número 3 con esos elementos restantes de la dirección. Ok, jóvenes, solo los exhorto a que estén pendientes del aula virtual. Hay un foro que se ha abierto para que ustedes respondan 3 preguntas sencillas que salen o surgen de cada uno de estos 3 videos. Ok, hay que estar atentos a cada video porque en él se va a externar la pregunta. En cada video se va a externar la pregunta que van a responder, esas 3 preguntas que van a responder en el foro de forma breve pero clara. Ok, comenzamos entonces con conceptos básicos de dirección. Para eso vamos a ver el aporte de algunos personajes que nos dicen que la dirección pues se concibe de alguna manera por parte de estos autores como una función básica de la administración. Veamos, don Harold Kuntz, que es uno de los autores de uno de los libros que tenemos en nuestra base bibliográfica de esta materia, nos dice que dirección es una de las funciones básicas de la administración que se encarga de conducir, manejar y guiar de forma adecuada el rumbo de la empresa, pero que esto lo hace de acuerdo a lo que se ha planificado, de acuerdo a los planes organizacionales. En este concepto de Harold Kuntz podemos sacar de aspecto relevante el hecho de conducir, manejar y guiar, pero ¿a quiénes se guían? Se guían a las personas. Los administradores, quienes tienen gente a cargo, deben ser buenos líderes que guíen adecuadamente por el rumbo adecuado a los trabajadores para que con ellos se logre llevar también a la organización por el rumbo que se ha trazado, que se ha planificado. También don David Allen nos dice que la dirección es la conducción eficiente y efectiva de las acciones que se derivan de los planes organizacionales o planes de la empresa y apoyándose de la estructura organizativa y haciendo un uso racional de los recursos. Obviamente un buen administrador debe ser un buen líder que se apoye de los trabajadores, de los empleados, de sus subalternos, quienes forman la estructura organizativa de la empresa. Y debe de ser el líder que administre de manera eficiente y efectiva los recursos que le son asignados para llevar a cabo el trabajo. Entonces, estos elementos se destacan de este concepto de David Allen. Veamos el aporte de Sun Tzu, que también nos dice que la dirección es el proceso que mediante los esfuerzos de las personas, vuelve a salir el tema de las personas, del talento humano de la organización que debe ser conducido, guiado adecuadamente, debe ser liderado adecuadamente. A esto se le considera como capital humano por parte de Sun Tzu, permite guiar los esfuerzos organizacionales hacia el éxito de la empresa. Implica tomar en consideración los elementos de la dirección. Ya Sun Tzu en este concepto nos está diciendo que mire, el buen administrador, el buen líder debe de tomar en cuenta pues la adecuada toma de decisiones de manera oportuna, motivar a su gente, a su personal, saber comunicar de manera efectiva las órdenes, las directrices de la organización y ejercer el liderazgo. En este caso, pues, en este concepto de Sun Tzu ya nos está abarcando los elementos básicos de la dirección que los vamos a estudiar más adelante. Veamos también don David Hampton, él nos dice que la dirección es el proceso a través del cual los administradores tratan de influir en el talento humano de la organización de la empresa, es decir, en el personal que cada líder tiene a su cargo. ¿Para qué? A través de los esfuerzos del personal y el esfuerzo, por supuesto, del líder, del administrador, del gerente, del jefe, del responsable del área de gestión, logre los objetivos de la empresa y alcance las metas de esta. Don Henry Alberts también nos dice que la dirección es el proceso que involucra al resto de funciones básicas de la administración. Ya don Henry está abarcando que el que dirige también tiene que llevar a cabo las otras funciones, incluso la última que vamos a estudiar más adelante, como es el control. Entonces, la planeación,
la organización, la integración, la dirección, que es la que estamos estudiando, y el control. Todas estas funciones básicas. Se apoya el gerente, el líder de estas para llevar a cabo la dirección como tal. Y que a través de las relaciones interpersonales que existen entre el jefe y sus subalternos, que deben de ser sanas relaciones interpersonales, permiten el buen funcionamiento de la organización. Entonces, el buen líder debe ser un líder que fomente las buenas relaciones interpersonales entre él y sus subalternos. Aquí pues queda por fuera toda relación negativa o perjudicial, donde el jefe es imponente, el jefe es casi que un dictador, el jefe es alguien que está todo el tiempo en contraposición con sus trabajadores, confrontativo. Entonces, el líder debe ser capaz de saber guiar a su personal, motivándole, comunicándole de manera efectiva las cosas, tomando decisiones oportunas para resolver conflictos, para resolver problemas, para resolver cualquier situación dentro de la empresa y ejercer el liderazgo positivo efectivamente. Veamos don Hidalberto Chavenato, otro de los autores de uno de los libros que aparece en nuestra base bibliográfica, también nos dice que la dirección es la capacidad de conducir a las personas dentro de la empresa. No lo dice el concepto, pero se está conduciendo a las personas dentro de la organización. Pues, eso es lo que quiere decir básicamente, teniendo en cuenta los fines perseguidos por la empresa para obtener las mayores ventajas en el uso o la utilización de todos los recursos que están disponibles para alcanzar el máximo rendimiento de la empresa a través del máximo rendimiento de los trabajadores. Aquí podremos amarrarlo con alcanzar el alto nivel de desempeño de la gente, alto nivel de desempeño de los trabajadores, que solo se logra con personal motivado, con personal incentivado, con personal que tiene buena disposición para hacer las cosas. Ok, entonces hemos visto ya una serie de conceptos de dirección, creo que nos queda bastante claro qué es la dirección entonces. Vamos a comenzar ya con los principios de la dirección. Vamos a estudiar en este primer video dos principios que están íntimamente relacionados. En el segundo video abordaremos los otros principios. Veamos, el primer principio tiene que ver con la resolución de conflictos. De hecho, así se denomina, principio de resolución de conflictos. Este establece que todo problema o conflicto que surge en el ámbito organizacional, es decir, dentro de la empresa, debe ser resuelto de manera oportuna para evitar que el problema se haga más grande, que se haga más grave y que la situación se salga de control. Por lo tanto, el que ejerce la función de dirección, es decir, el líder, el jefe, el que tiene su personal a cargo, el responsable de administrar recursos dentro de la empresa, etcétera, debe de ser capaz de prever las situaciones, anticiparse a las situaciones para evitar que los conflictos se den y si se dan, pues que el impacto sea el menor posible. Resolver de manera rápida esos problemas. Ok, vamos a entender por conflicto entonces, en base a lo que hemos explicado, cualquier situación que ponga en riesgo el desarrollo normal del trabajo, de las operaciones del negocio. En este sentido, pues estos conflictos pueden tener causas internas y externas, problemas internos que surgen dentro de la organización o que son causados por agentes externos. Podemos decir que estos conflictos deben ser estudiados, deben de ser analizados. Para esto, los administradores deben de ser capaces de poder elaborar matrices de riesgos, donde se van plasmando las posibles causas que puedan generar conflictos y medir su nivel de impacto, la probabilidad de ocurrencia, etcétera. Entonces, el administrador debe de ser capaz de prever los conflictos, anticiparse a estos para evitar que ocurran y si ocurre, pues evitar que el impacto sea grande, sino que tratar de minimizar el impacto, desarrollar planes de mitigación para evitar que ocurra y si ocurre, pues que el impacto sea mínimo, tomar acciones concretas de solución cuando los conflictos se presentan. Obviamente, decíamos, medir el nivel de impacto y el nivel de probabilidad de ocurrencia que tienen estos conflictos o las causas que generan o dan pauta para que se generen los conflictos. En este caso, pues veamos los ejemplos que nos presenta la lámina, ejemplos de conflictos internos, situaciones propias dentro de la empresa.
paro de labores por parte de los trabajadores por las causas que sean, pues insatisfacción salarial, insatisfacción en cuanto a prestaciones, insatisfacción por condiciones de trabajo, inseguras, por ejemplo, etcétera. Lo hemos visto recientemente, probablemente en las noticias, ¿no? De repente en un hospital, producto de la emergencia que estamos viviendo, los trabajadores se quejan. Algunos no quieren trabajar o están renunciando. ¿Por qué? Porque no se les provee de su equipo de protección personal. Ok, entonces eso genera un conflicto que puede paralizar las operaciones normales del trabajo. Disputas laborales entre el personal, peleas internas que a veces pueden ocurrir o entre departamentos, pueden generar conflictos, accidentes de trabajo, es decir, pueden ser tan graves que paralizan las operaciones. Imagínense ustedes, en un molino, un trabajador se le cortó el brazo, pues lamentable hecho, obviamente hay que parar la línea y no es que, hey, retiremos el brazo y ya, y a continuar con el desarrollo normal de las operaciones, no se puede. Sí, porque es grave la situación. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que eso ocurra? Entonces, es el gerente el que debe prever esa situación. Siniestros como pueden ser, por ejemplo, incendios, derrames de sustancias pilagrosas, etcétera. Entonces, todas estas son situaciones que pueden generar conflictos y que el administrador debe ser capaz de preverlas. Ejemplos de conflictos externos, pues bloqueos de accesos a la empresa. ¿Por qué? Porque hay cierre de calles, paro de labores de transporte público y eso hace que los trabajadores no se movilicen. Pues son conflictos que hay que tener medidas de contingencia. Conflictos que pueden generar los socios colaboradores en la cadena de suministro, como pueden ser proveedores o distribuidores. Problemas que tengan los proveedores pueden repercutir a nosotros. ¿Por qué? Pues nos pueden abastecer. O asimismo los clientes. Problemas entre los clientes me pueden generar problemas. ¿Por qué? Porque de repente ya no me van a comprar por el problema interno que puedan tener los clientes. Hay que tener medidas de contingencia en este sentido. Situaciones de la comunidad. Imagínense que una empresa se está contaminando el medio ambiente y la comunidad se reúne y nos bloquea el acceso a la empresa, hacen una manifestación, etcétera. Obviamente, en términos de imagen, eso genera un problema serio para la empresa. Y obviamente siniestros como pueden ser los terremotos, inundaciones, empresas que están en las zonas de la costa, pues un maremoto, etcétera. Deslaves que a veces se dan y que cierran los pasos o que afectan el inmueble de la empresa, etcétera. Entonces son situaciones que pueden considerarse como conflictos y que los gerentes deben de ser capaces de poderlos medir, evaluar y resolver los problemas que se generan producto de los conflictos. El siguiente principio está amarrado con el principio del aprovechamiento de los conflictos. Ok, todo conflicto pues nos debe de dejar una lección, una enseñanza, un aprendizaje. Y en base a eso pues tomar las medidas para qué, para que no se repita. O para que si se repite pues ya sé cómo atacarlo, cómo resolverlo, porque ya ocurrió anteriormente. Le saco provecho de la experiencia que me generó el conflicto anterior. Este principio establece que todo conflicto debe visualizarse como una oportunidad de mejora y que obliga a las empresas y a la organización en general a pensar en soluciones efectivas y llevarlas a la práctica, de forma tal que quede la experiencia y que sirva esta para el futuro, para evitar que en el futuro un conflicto se repita o que se aminore el impacto en el futuro. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento, lo de la emergencia mundial por lo del coronavirus, obviamente todas las empresas van a aprender de esta situación. ¿Por qué? Porque sus medidas de bioseguridad van a mejorar y se van a tomar medidas de contingencia en el futuro. Obviamente este es un aprendizaje y se aprovecha ese conflicto actual para el futuro. El ejemplo pues habla por sí solo. Ok, esto implica que el que lleva a cabo esta función debe de establecer planes de mitigación, debe de establecer planes de acción, diseñar pues equipos de trabajo funcionales cruzados, así como desarrollar planes de mitigación. Los equipos funcionales cruzados son de personales de distintos departamentos o distintas áreas para poder contrarrestar la situación que se plantea. Ok, vamos a continuar en el siguiente video, pero para efectos de tener la pregunta del foro, vamos a plantear en el foro un caso de una situación hipotética donde ustedes van a evaluar cómo el gerente resolvió ese conflicto. Ustedes van a ver el caso en el foro y deben de responder participando en este.
Nos vemos en el siguiente video.